Mi nombre, soy Martín Rivera, terapeuta de hipnosis de sanación cuántica. Te invito este mes de diciembre y enero a una serie de entrevistas de Alta Consciencia con 3 increíbles autores de libros y terapeutas. Desde Canadá, Garnet Schulhauser, abogado de profesión, un día al salir de su trabajo se encuentra con un mendigo en la calle quien con su mirada lo deja atónito. Y allí comienza su historia y viajes astrales revelatorios para la humanidad. Ron Head, desde Florida, Estados Unidos, ex piloto de aviación para el ejército de los Estados Unidos. Su vida cambia cuando empieza a practicar la meditación y se da cuenta que puede ser un canalizador del arcángel Miguel y el concilio del planeta. Sian Chua, desde Australia, abogado de profesión, su vida da un cambio radical cuando la diagnostican con cáncer terminal. Y en su proceso de sanación descubre que puede acceder a los registros akáshicos y logra sanarse. Acompáñenos en vivo por Facebook, Grupo Balance Cuántico y canal de YouTube. Muy buenas a todos, muy buenas tardes o buenos días a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Les damos la bienvenida. Yo soy Martín Rivera, soy hipnoterapeuta y soy cofundador del programa Balance Cuántico con la doctora Flor Shatarain. Bueno, de mi parte, estamos haciendo una serie de entrevistas que les estamos llamando de alta conciencia, o sea, en esta parte que hablamos del espíritu, ¿sí? Y bueno, todos aquellos que por primera vez van a escuchar, pues les recuerdo que estamos presentes en la página de Facebook, en Balance Cuántico, es un grupo donde, como dije, tenemos todo tipo de temas de la sanación o mejorar la salud desde una perspectiva integral de mente, cuerpo y espíritu, y que realmente hablamos del espíritu. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un autor maravilloso de Canadá. Y bueno, este autor maravilloso, su nombre es Garnet Schulhauser, que él es un autor de 4 libros. Imagínense, 4 libros que ha publicado. Aquí les muestro estos 3 que tengo aquí. Vamos a hablar de este primer libro, ¿sí? Y tiene también este que se llama Dance on Heavenly Bliss. Tiene este último que es Dance of Eternal Rapture también. Y este que alcanzan a ver allá atrás, que también es otro de los libros, su segundo libro, pero que en esta ocasión vamos a entrevistarlo por este primero que se llama Dancing on a Stamp. Así que lo vean. Y bueno, lo vamos a publicar más al rato. Y bueno, fíjense que esa es una historia maravillosa de Garnet, que realmente él nos va a compartir cómo fue este encuentro maravilloso con su guía espiritual, ¿sí? Entonces es una historia fantástica porque cuando realmente yo empecé a escuchar, pues me conmovió porque es una experiencia increíble. Imagínense que se lo encuentra en la calle, pero bueno, vamos a dejar que él nos platique toda esta historia maravillosa que cuando yo la escuché fue impactante. Entonces, vamos a dejar que él nos escriba un poquito y quiero leerles también ahorita su biografía. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a Michael. Welcome, Michael Garner. How are you? Good, thank you. How are you? All right. Thank you for accessing to this interview. Thank you for inviting me. I'm delighted to be here. All right. So, as well, I was speaking to you about this, the whole Spanish community in the U.S. and Latin America. And then I'm going to read your bio first so they know a little bit about yourself. Okay. Mm-hmm. Bueno, vamos a leer la biografía de Michael Garner. Entonces, él nos dice que él practicó por más de 34 años su carrera de abogado para, ahora sí, de un corporativo de allá de Calgary, en Canadá, que duró más o menos 34 años. Entonces nos dice que se retira en el año 2008 y se va a vivir a las islas de Vancouver, donde ahora está viviendo con su familia, con su esposa, su pequeño perro, y dice que él creció en una granja, una pequeña granja
en el estado de Saskatchewan y donde después atendió a la escuela, ahí creció y fue a la universidad, donde se gradúa de abogado. Y después se cambió, perdón, al estado de Calgary, donde allí empezó su carrera profesional, ¿no? Dice, pero bueno, que aunque él estaba para retirarse o que nunca había escrito algo o realmente en su práctica legal, dice que también es ahora su nueva pasión lo que lo motiva, dice. Y que también él disfruta mucho en su tiempo libre de pues practicar el golf, ir en kayak, que también eso nos encanta, y también le encanta caminar en la naturaleza, en los bosques, con su perro. Y también le encanta las reuniones familiares con sus dos hijos, con su esposa y también, obviamente, con sus nietos. Dice que también habla que su vida de Garnet cambia dramáticamente en el año 2007, cuando precisamente se encuentra con su guía, que le llama Albert, o Alberto, puede ser en español, y que después de los siguientes años, él tiene estas series de conversaciones que realmente Albert es su guía disfrazado, que ahorita nos va a decir cómo se le presentó, y que obviamente en estas conversaciones, pues imagínense qué le podrían preguntar a su guía. Si ustedes se pueden poner en su papel o que algunos de ustedes tengan esas curiosidades de cómo la vida funciona y todos esos tópicos que hablamos de acerca de la vida, la muerte, pues la vida del más allá, de Dios, pues Albert, que es su guía, le responde todas esas preguntas de quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la tierra, qué pasa con nosotros cuando morimos. Entonces, todas esas revelaciones que Albert pues lo inspira, lo motiva y le da realmente ese camino en lo que, pues imagínense, él como también creció como muchos de nosotros en Latinoamérica bajo las influencias de la religión, precisamente la católica o cristiana, pues imagínense, ¿no? Todos estos realmente preceptos que nos enseñan y que también su guía le ayuda a esclarecer estas grandes verdades. Entonces, esto es lo que le inspira a escribir este primer libro que se llama Dancing on a Stamp, que ahorita le preguntamos el porqué de ese nombre. Obviamente, hoy también Michael Garner también es un colega, o sea, también es un facilitador de la técnica de Dolores Cannon de hipnosis de sanación cuántica y regresiva, que en inglés es QHHT. Y bueno, I just read your whole bio, Michael, and then we're gonna start first of all. Well, the first question, and our first question is, tell us about your first encounter with your guy. How was it? And please describe everything to us, please. Sure. It was back in 2007, Martin, and I was still practicing law. I was walking down the street one day, and all of a sudden, a homeless man jumped out in front of me. Okay, let me just translate it. Entonces nos dice que en el año 2007, que es cuando él estaba pues todavía trabajando como abogado, y dice que saliendo a la calle, pues ahí se le presenta un hombre, sí, totalmente un mendigo de la calle, y se le presenta enfrente. Please continue. And he looked like a typical homeless man, but the thing that was really different about him was that he had these amazing sparkling blue eyes that shone like two little stars. Ok, entonces dice que se le presenta a este hombre maravilloso, bueno, que se le presenta en forma de un mendigo, pero dice que lo que le llamó la atención es que tenía estos ojos azules, brillantes, y que inmediatamente le llamó la atención. And his eyes were sending me this wave of pure, unconditional love that infused my whole body with an amazing sense of peace and security. Entonces dice que, obviamente, esta mirada que le compenetró el alma, realmente dice que sintió una energía, una sensación de amor incondicional que nunca había sentido. So I stood there soaking up all this love that he was sending me, and it was like I was in a time warp. Entonces dice que de repente se quedó pues ahora sí que pasmado, ¿no? De ver esa sensación y sintió como si
algo le atrayera, como si estuviera en un, nos dice como que en un agujero que lo absorbiera, ¿no? De la impresión. And then he broke the spell by saying to me, "Why are you here?" And he promptly disappeared into a nearby store. Y que inmediatamente después le dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás viviendo esta vida? Entonces él se quedó también sorprendido y de repente se dio la vuelta y desapareció entre las calles. So when I went into the store to try to find him, he was nowhere to be seen. And I went outside and I walked up and down for several blocks, but he had disappeared into thin air. Entonces dice que inmediatamente cuando se repuso de la impresión, pues salió ahora sí que a seguirlo a la tienda que estaba al lado, a ver si se había metido, se metió y no encontró nadie, así como que se hubiera desaparecido en la nada. So the next day I went back to the same street, the same time of day to try to find him. Eventually I found him sitting all alone on a bench. Entonces dice que, pues bueno, se quedó así, sin verlo, pero inmediatamente al otro día, a la misma hora, was at the same time, right? Same time, yeah. Ok, entonces nos dice que a la misma hora volvió a regresar al lugar donde lo había visto primero y no lo encontraba hasta que ya un momento lo volvió a encontrar a la distancia. Please. So I went up to him and I said, "Who are you and why did you stop me the other day?" Entonces, ya que lo localizó, fue inmediatamente con él y le preguntó, oye, ¿por qué me paraste el otro día? And he said, "I'm a soul just like you. I'm here to help you on your journey and answer your questions." Entonces le dijo, pues yo soy un alma como tú y estoy aquí para contestar todas tus preguntas de tu vida. So I decided to sit down beside him and we began a dialogue that went off and on for several months. And I found out his name was Albert and he was one of my spirit guides. Entonces de que finalmente se sentaron y empezó a escucharlo y se dio cuenta que de ahí, a partir de ese momento y los meses que venían, pues ahí empezaron sus conversaciones y ahí se dio cuenta, le reveló que era su guía espiritual y que su nombre es Alberto. So our conversation was a question and answer session over several months, and he revealed many things to me, new things to me about the cycle of reincarnation and what happens when we die and all about the afterlife. Entonces dice que pues toda esta serie de conversaciones maravillosas pues empezaron a generar pues todos esos tópicos que en su libro nos presenta, que habla acerca de la reencarnación, de qué nos pasa después de cuando morimos, la vida de más allá y todo esto. Well, that's part of the whole conversations on your book, right? Yes, and partway through our conversation, Albert said to me, "I want you to write a book about what I've revealed to you so they'll be available to everyone." And that resulted in Dancing on a Stem. Awesome. Entonces dice que a partir de esto dijo que Albert, que en todas esas conversaciones que tuvieron durante todos estos meses, le dijo, pues esas conversaciones, quiero que escribas este libro para que la gente pueda, o le puedes llegar a la gente para que ellos también descubran estas verdades maravillosas. So that's the first question. How would you like to call you, Michael or Garner? Garnet is how people address me. Garnet, yeah. Okay, Garnet. Okay, Yeah. Garnet. So, why the name "Dancing of a Stamp"? What is the meaning of the one dancing? So, why is that when you pick that name? It arose when I was having a conversation with Albert one day, and I was complaining about something that wasn't going right in my life. And he said to me, the reason that things aren't always going right is because you spend too much time on one spot, and you need to get out and explore the world. And he said to me, you have to quit dancing on a stamp. Got it. Ok, entonces le preguntamos ahorita, la primera pregunta que es, ¿por qué le puso el nombre que se llama Dancing on a Stamp, que es como la traducción como bailando en un mismo sitio? Entonces dice que en sus conversaciones con Albert le dijo a nuestro querido autor, le dijo que unas conversaciones, él se estaba quejando pues de la vida que había tenido. Entonces Albert le dice, pues es que te la pasas nada más estancado en un solo lugar y necesitas salir, explorar, conocer otros lugares, abrir tu perspectiva, tu conciencia. Entonces,
a esto fue que él le puso este nombre al libro. O sea que nos la pasamos la mayoría de las veces pues en un solo lugar, bailando en un solo sitio. So that's kind of related to all of us, right, Garner? Like sometimes we just live in this little bubble of our lives and we don't see, we don't explore or we don't see more beyond our little world, right? Exactly. And that's what he was prodding me to do, is to get out of my comfort zone. Exacto. Entonces, que es algo que nosotros pues tenemos mucho en común, que no tendemos a explorar, a salir y nos pasamos en nuestra pequeña vida, en nuestros hábitos, en nuestra pequeña burbuja. Entonces dice que es algo que Albert le dijo, sal de tu zona de confort, ¿sí? Entonces, ¿eso es para qué? So that makes us like grow, to learn, to expand our consciousness, right? Exactly. Yeah. Exactamente lo que decía, que eso nos ayuda a ver la vida pues con una conciencia más amplia, ¿no? Y es un proceso de descubrimiento. So in that way, we could say that we have a self-discovery of ourselves and others as well too, right? Exactly. That's part of our mission, our journey on this planet, is to discover more about ourselves and about the planet and the universe. Wonderful. Entonces, esto nos dice Garner que es parte de nuestra misión en la vida en descubrir de nuestro plan de vida, también del mundo y del universo. Porque we could say the truth is so much bigger than we could ever realize, right? Well, there's so much more that we don't know about, and Albert was trying to help me understand more of it, but there's still a whole lot I don't understand. Entonces dice que eso, realmente esas conversaciones fueron parte de ayudarle a comprender todo lo que conlleva la vida y que todo dice, hay mucho por aprender y que dice, humildemente nos dice, como también un servidor, hay mucho todavía que no comprendemos y que seguimos explorando. So that makes us, we could say that makes like a eternally students or learning process, right? Yeah, exactly. That's why we come to Earth, we incarnate here to learn lessons and face challenges so we can grow and evolve. Entonces, es lo que nos dice, que es lo que le confirma su guía, que venimos a la Tierra a aprender, a tener retos que nos va a permitir crecer y evolucionar. Wonderful, Garnet. That's something that very remarkable that opens our vision to, to our own lives, to improve them, right? Right, exactly. And that's what Albert was trying to do, improve my life and have me write books to help other people improve their lives. Entonces, precisamente es lo que nos dice que ese es lo motivacional, que es el escribir este libro y ayudarles a otras personas, como a él también le mejoró su vida. Porque recuerden, esa es parte también de nuestra vida, que tengamos una vida plena. Pero todos esos retos en la vida que tenemos, preceptos, conceptos, pues a veces nos limitan. So, I was saying like, sometimes this belief system that's very narrow, very close, that doesn't allow us to enjoy a better life, right? Yes. Yeah, and a lot of people have the sort of narrow belief system. What Albert did was expand my views of the world and the universe, and so I'm better appreciate who I am and where I fit into the whole big picture. Excelente. Entonces, precisamente lo que nos dice Garner, que Albert le ayudó a expandir su conciencia para entender cuál es su lugar en la vida, en el mundo y en el universo. O sea, se dan cuenta, es mucho más grande, que realmente nos va a ayudar a mejorar todo esto y comprender todos esos sistemas de creencias que a lo mejor son muy cerraditos. Entonces, yo siempre les digo, no nos crean todo lo que decimos, simplemente escúchenos, dense la oportunidad de escuchar algo diferente y si les resuena, maravilloso. So I was saying, Garner, like, I always tell the audience, like, do not believe everything that we say. Just allow yourself to listen to something that might help you to understand or educate yourself, this information might help you in the near future, right? Yes, and Albert wanted to, he's not trying to convert people, I'm not either. We're just presenting his revelations. People can read them and accept them or not, it's up to them. They're entitled to their own belief. Entonces, exactamente lo que nos dice Garner, que su guía Albert le dijo, realmente escribe, comparte la información y no pretendas convencer a la gente, no tampoco, como decimos, no pretendemos que nos crean todo lo que decimos, simplemente es
ahora sí que les dejamos el criterio a ustedes. Y lo más importante es siempre cuestionar todo. So in other words, Garner, it's like, it's a very healthy way to question everything, right? Absolutely. We all should have a very questioning mind and not accept just what our teachers or our parents or our ministers have told us. We need to question everything and then make up our own minds as to what is the truth. Exacto. Entonces, imagínense, nos dice Garner que realmente a lo mejor estamos muy condicionados a no preguntar, a cuestionar a nuestros padres, a los maestros, a todas aquellas personas que encontramos durante nuestra vida. Entonces, eso es muy significativo, es muy sano, como les dije, cuestionarlo. No tiene nada de malo, todo lo contrario, nos va a motivar y precisely, it's like a self-motivating, self-discovery of different truths, right? Yeah, exactly. Yeah. And that's really the reason that he appeared in my life. And I'm very grateful for that. Entonces dice que realmente esa es la razón porque Albert se apareció a Garner y que está muy agradecido de esa oportunidad, que realmente podemos decir que es un privilegio que su experiencia ha trascendido. So we could say that's a really privilege that you had this beautiful encounter, this first encounter with Albert, and the next encounters, and like I said, you're really privileged about this experience, right? I feel very fortunate that Albert came into my life and I had all the encounters and the dialogue with him because it's really changed my life. And I think that hopefully it's changed other people's lives for the better. Entonces que sí se siente muy afortunado, muy agradecido, porque realmente, pues también como cambió su vida y que esta experiencia, ahora sí que está compartiendo en su libro, espera que también les cambie la vida para bien a todos ustedes y que les llegue ese mensaje maravilloso que es de primera mano, ¿no? So we can say it's like a first-hand information, like a reporter that it's from the other side and telling us all these beautiful concepts and different aspects of our lives and the universe, right? Yeah, exactly. And that was his intention, was to sort of open up my eyes and allow me to write books about what I've understood so that everyone could get the same message. And it was really a matter of him trying to help everyone having a journey on earth have a better journey. Entonces, que realmente sí, ese es el propósito de que esta información les mejore su vida y que tengan mejores relaciones o lo que estén sucediendo en sus vidas, pues tengan un mejor entendimiento y esa es realmente la razón porque este libro y todas esas conversaciones que ahorita vamos a leer sus tópicos, imagínense. Pero bueno, antes vamos a la segunda pregunta que va a ser, si nos puede decir en qué forma cómo fue su comunicación con Albert. ¿Fue física, telepática o en el estado de sueño? So that was another question, Garner. In which form was your encounter and communication with Albert? Was it physically, telepathically, or was it a dream state? Well, the first encounter with him was in a physical state. He had manifested himself in a physical form for me for the first 3 times as the homeless man. Ok. Entonces dice que la primera vez que se encontraron, dice que las primeras 3 veces fue física, como un pordiosero, un mendigo en la calle, que allí donde, pues sí fue físicamente. And then after the first 3 encounters, he no longer appeared in physical form, and we communicated by telepathy. He was a voice in my head. Y que dice que después de esas 3 primeras veces, subsecuentemente, ya la comunicación fue telepática, o sea que escuchaba claramente su voz dentro de su mente, ¿ok? So after the first 3 encounters, then it was all by telepathy. But then in my next 3 books, I tell adventures of astral traveling with Albert as my spirit guide. Ok, que dice que obviamente ya subsecuentemente después de estos encuentros, como ya les dije, él ha publicado, ya ha escrito otros 3 libros más, o sea, 4 en total, pero que ya se le presenta en la forma astral. And when we say like the astral form, was it like a dream state as well too, right? No, it wasn't a dream state. It was very, very, very vivid, and I was very much alive. It's just that I was traveling in astral form. Okay. Albert took me to various places, including the spirit side and other places, but it wasn't a dream. It was a real experience. But what I'm saying is like it was where you like per se, like we just having your regular day during the day, and then it took you during the day or at nighttime.
It was at nighttime. He would appear in my bedroom unannounced, and I Okay. would wake up and I'd see him standing there, and then he would say, "Come on with me. We're going on some astral trips." So it was when my physical body was sleeping. That's when he took me on astral trips. Got it. Yeah, yeah. That's one of the topics I've been, teaching about people of these astral bodies. Okay. Entonces nos dice que después de todas esas, después de la forma telepática, que hablamos de la forma astral, dice que era durante cuando ya estaba en su cuarto, ya descansando, Albert se le presentaba en su forma realmente astral como un espíritu y le decía, vente, acompáñame, vamos a hacer unas visitas, unos viajes que obviamente toda esa información fue para estos libros. So, I don't want to go too more further into the astral part because that's part of the other books. But I want you. I was reading about in the first book when you encounter. I don't know if you read in the book or was one of the other interviews when you were saying like when you see Albert in the physical form, other people was able to or were able to see Albert in the physical form. No, Albert only showed himself to me. So nobody else could see him as a homeless man. And if people had been walking by the street that day, they would have seen me sitting on a bench talking to myself because they couldn't see him. Okay. That's awesome. Entonces estamos preguntando que en sus primeros encuentros que nos habla que físicamente era Albert, uno dice que le estaba comentando que en una de sus, que escuché sus entrevistas, que también creo aparecen bien en el libro, que esas 3 entrevistas que tuvo con él, físicamente, pues, realmente la otra gente no lo podía ver. Entonces esa fue la pregunta, ¿no? Pero dice que, bueno, la otra gente que veía a Garnet hablando, o sea, con otra persona, pues no veían, pensaban que él estaba hablando solo. So it's quite like, I just put that in my, in my mind, see you like talking to, to yourself, because I have seen other people doing the same, in my lifetime. So that makes me wonder, if they were really talking to someone else like yourself, right? It could happen, yes. It could be that they were talking to a guide that no one else could see, yes. Entonces, lo que le decía, que realmente a veces, yo personalmente he visto a gente en la calle también, de repente sentados o parados, que no tienen su celular, nada, y están hablando como hacia alguien, pero no vemos a la otra persona. Entonces, es un claro ejemplo que algo realmente está sucediendo. Entonces, no tendamos a tener ese juicio de que esa gente está loca y todo eso. So we could say like some other people that might saw you talking to yourself, they say, oh, look at this guy, a crazy guy talking to himself, right? A lot of people probably did think that, yes, but I don't care. It doesn't matter to me. Exactly, that's awesome. Yes, no doubt about it. Entonces dice que obviamente si gente que a lo mejor lo llegó a ver, pues a lo mejor pensó eso, que estaba medio loco y todo eso, pero dice, a mí no me importa todo eso. Pero eso es algo maravilloso de dejarnos del qué dirán. That's something that we can address during our lifetime, that we always care what others think about ourselves and that we had to get rid of that thought, right? Exactly. We shouldn't be overly concerned about what other people think about us. We should follow our own true course, follow our hearts. Exacto. Entonces dice que es algo que nosotros tenemos que deshacernos, o sea, dejar de pensar qué piensan los demás de nosotros y enfocarnos en lo que nos concierne, en nuestras metas, sin importar lo que digan, siempre y cuando no ofendamos a los demás, sino enfocarte en uno mismo. That's right, Mark. Okay, so I'm going to give you the next question. So, okay, first of all, I want to read to the audience the topics of your 14 or 15 chapters on your book, so they kind of know, what kind of conversation you have with Albert. So, and that follows the next questions, all right? Okay, entonces estaba diciendo que vamos a leer su contenido un poquito de los capítulos de su primer libro, Bailando en un solo sitio. Y por ejemplo, imagínense, en el primer episodio nos dice, ¿por qué estás aquí? Es una pregunta fundamental. Why are you here? Y viene la segunda, que es los planes de vida, el libre albedrío. El tercero es venciendo la maldad. El cuarto, cruzando al mundo de los espíritus. El 5, eso que es flying in the face of the church. When we say flying in the face of the church, we could translate it, or what is the exactly meaning? It's like a ironically title. Yeah, it's sort of
just a catchphrase. What it means basically is that a lot of what Albert told me was contrary to what the Catholic Church had taught me as a child. Got it. Ok, entonces dice que ese título está como digo, es una frase que nos habla de las, pues todas las educaciones que nos han dicho, de toda la educación de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Garnet en ese tiempo, pues todavía le tocó esas misas en latín. We could say like part of your generation, when you were a child, you still had the mass words in Latin, right? Yes. And I was an altar boy, and I had to learn Latin prayers. Wow, se imaginen, él también era ¿cómo se dice? Monaguillo. I was just got the translation, the right translation word for an altar boy, because in Spanish it's monaguillo. So imagínense, Albert, Garner era un monaguillo de la iglesia. Entonces era, we could say you were growing up a very fervent Catholic in the Catholic Church, right? Yeah, it was a very religious family I grew up in. And my mother led the parade. She made sure we went to church very frequently, said the rosary, did all that stuff that good Catholics should do. And that's how I was raised. Wow. Entonces dice que eran unos fervientes católicos y que iban pues cada semana y que también recitaba el rosario y pues eran muy devotos de la Iglesia Católica. Very well. So that's a whole a big chapter that we might say many of us that we raise the question, that we notice some contradiction that don't make sense and all the different topics. That's very interesting. Entonces, le decía a Garner que este episodio está maravilloso porque son esas partes de que todos nosotros nos cuestionamos acerca de lo que nos enseñan, esas contradicciones que a lo mejor llegamos a encontrar y durante esos episodios, pues, él ahora sí que los expone perfectamente en la forma que nos va a cuestionar, ¿sí? Y bueno, viene el otro que es acerca de los tabús del sexo, la comunicación con el espíritu, la vida en el mundo espiritual, o sea, cuando ya estamos viviendo en aquel parte del espíritu. Nos habla también otro episodio de muchas vidas, muchos lugares, nos habla también del karma, nos habla acerca de la ilusión del tiempo, imagínense las memorias del alma, también es otro tópico maravilloso, la ley de la atracción, también que es el libro de Albert, o sea, de Alberto, ¿qué es esto? Y por último, el título que es pues mismo, bailando en un mismo lugar. Entonces, that's gonna lead you to the next question, Garner. Entonces, esta va a ser nuestra segunda pregunta. Among all topics mentioned in your book, which one was, it's just like kind of like a three questions on one. Recuerden, es una pregunta que se divide en tres. Y which one of the topics was first controversial, relevant, and surprise to you? Entonces va a ser controversial, relevante y que fue de sorpresa para él. So let us begin with which one for you was controversial? The most controversial thing Albert told me was that God does not make rules for us to follow on earth, does not manipulate events on earth, and does not judge us after we die. Fíjense muy bien. Entonces dice que la controversia fue que Dios no interfiere en nuestras decisiones. Dios no manipula los eventos de nuestras vidas, lo que sucede. Y el tercero es que Dios no nos juzga por lo que hacemos o dejemos de hacer. That's quite shocking for many people, don't you think? Yeah, especially for somebody who's raised as a Catholic like me, because it's contrary to what they taught. So the other part of that controversial part is that because God does not judge us after we die, there's no punishment, there's no hell, there's no devil. We all go back to the same place after we die. Beautiful. Entonces dice que, pues obviamente fue controversial porque imagínense gente como nosotros, yo también me incluyo, como Garner, que pues crecimos con esa fuerte influencia dentro de los preceptos de la cristianidad, porque en Latinoamérica pues existen también los otros grupos, ¿no? Entonces saber que pues Dios pues no nos juzga, ¿sí? Tampoco dice que no existe el infierno, ¿sí? Y que hagamos lo que hagamos, vamos a regresar a ese mundo maravilloso que nuestra verdadera esencia como alma. So we could say we could return to with the very essence that who we really are, right, Garner? Exactly. We're all eternal souls, and our true home is on the spirit side. And we incarnate here to learn and experience things to help us grow and evolve. But we are really beings of energy
in our natural form on the spirit side. Entonces nos dice que nos confirma que pues realmente lo que somos, somos seres espirituales, nuestra forma de como un alma que viene a encarnar a este planeta para obtener experiencia, aprendizaje que nos va a ayudar a evolucionar y que regresamos a esa parte que es maravillosa, donde no existe juicios, no existe nada de esos preceptos que nuestra mente limitante opera en este mundo y una vez más volvemos a plenamente experienciar ese amor incondicional. So that's part of the that's something that I quite repeatedly say in my talks and all that. That we have to be aware of our conscious mind limitation, and we have to start raising above from a higher consciousness, right? That who we really truly are, right? Exactly. Yeah, and people should be aware of that. We're not just a physical body. We're a spirit having a physical journey in a human body. And when our human body perishes, then we go back to where we came from, back home. And it's an experience that we all want to learn and evolve. Entonces, precisamente lo que nos dice que tenemos ese concepto de que somos un cuerpo y no somos un cuerpo, realmente somos ese espíritu, esa energía, como nos dice, y que eventualmente regresaremos a ese mundo espiritual, ¿sí? Pero con más ya experiencia, con más evolución, y esa es parte de nuestro, ahora sí que viaje para trascender, ¿no? A adquirir experiencias y muchas cosas que en la física, en la forma física podemos encontrar. So we could say experiencing this physical form that gives us experience, gives us knowledge as well, right? To evolve, like you said, right? Yeah, that's exactly right. And one of the surprising things that for me anyway was that the reason I'm here is because I chose to come here. God didn't put me here, or no one else did. I chose to come here to learn, to grow, and evolve. So it's my choice. So that was a surprise for you. Yes. Well, surprise for all of us. Yeah. Well, because what I was taught as a child is that God put me here for some purpose that He had, and I find out now that no, God doesn't put us here. We choose to come here ourselves, and we choose our lives that we live in right now. We choose the place we're born, our parents, our siblings, and other major things, and it's our choice. Entonces, fíjense, la sorpresa que nos dice, lo que lo sorprendió es de que, fíjense, nosotros crecemos con la creencia que Dios nos puso aquí en este lugar, ¿no? Y la sorpresa fue que nosotros elegimos vivir esta vida, escoger las personas, el lugar, el país, para poder aprender. So we could say we choose our parents, we choose the country to be born with, and the culture, and so on, right? Yes, exactly. We choose that all. We set it all up beforehand, and because there's a path that we want to follow in that life to help us face the challenges that we need to face or the lessons we need to learn. Entonces, claramente nos dice que nosotros elegimos ese plan de vida, todo como les ya dijimos, escogemos el país, el lugar, las personas que nos rodean, porque ese es nuestro plan de vida para aprender esos retos que nos va a ayudar a evolucionar. Well done. So the next one, so it was, now we had the controversial, the surprise, and now the relevant. What would it be the relevant for you? Well, it's relevant for me because it gives me comfort to know that when I die, I know where I'm going. I'm going back to where I came from. And so that, and I live forever. So that's very comforting to me, very relevant, because I keep that in mind every day as I go through life. Muy excelente. Entonces dice que lo más relevante para él fue que ya sabe con confianza que pues la vida no termina aquí, sino continúa y que vamos a regresar eventualmente al mundo de los espíritus y que somos seres eternos espirituales y que siempre ella se lo recuerda todos los días. So we could say we can affirm now that we are eternal souls, experiencing and growing, evolving, right? Yes, yeah, and that's really key because that really helps people when they understand who they are, why they're here, and where they're going. It just makes your journey so much easier if you recognize these factors. Entonces dice que como su propósito es de que pues dar este conocimiento de saber precisamente que pues la vida continúa, ¿no? Que a lo mejor muchos de nosotros
pues sufrimos cuando alguien departe de nuestros familiares, pero saber que nos vamos a volver otra vez a encontrar. So we could say, Garnet, because I know this is one of the like very sensitive topics about death, and that leads us to say that no matter what happens to our family members or ourselves, we're gonna encounter the whole family and the spirit side, right? Absolutely, yeah. All the people, all of your loved ones who passed on before are on the spirit side. You will be reunited with them when your physical body dies. So they're not gone, they're just in a different place. And it's comforting to know you'll see them again. Entonces, exactamente lo que nos dice, que es parte de esa revelación de que, pues, aunque nuestros familiares hayan trascendido, digamos, la muerte física, de todos modos, todos eventualmente llegaremos a reunirnos en esa parte, en ese mundo maravilloso, donde, pues, volvemos otra vez a reiniciar y ver todo eso. So that's part of our life's plan, right? That once we get reunited, we go over to all different topics, like you mentioned in your book, about the karma, about the lessons, and so on, right? Yeah, and one of the good things about when we transition over to the spirit side after our human bodies die is that we have a life review where we go over our lives we just finished in detail, so we can learn from our mistakes and learn from the good things we do. So it's a review of what we did. Wonderful. Pues exactamente lo que nos dice, que cuando pues ya terminamos nuestra vida física, hacemos lo que es una revisión de toda nuestra vida para ver qué errores cometimos, en qué podemos mejorar, en qué podemos remediar, y obviamente pues también planear una vez más nuestra vida para mejorar. So we could say that part of our live review, like that's another belief system that we say, like you mentioned before, like we think that God judges, right? But actually it's quite differently, right, out there. And what is the role of the guides that you could share? See, our guides are like our coaches. They are on the spirit side, and they're with us 24/7, and they're there to try to send us subtle messages about which direction we should go, because they know what we plan to do, and they're trying to steer us on the right course. Ok, entonces nos dice que obviamente cuando estamos hablando de del plan de vida, de todo lo que llegamos a hacer o no, también están nuestros guías, nuestros ángeles, que están ahí para asistirnos. Y nos dice que están disponibles las 24 horas del día para darnos esos mensajes, para darnos la dirección hacia dónde tenemos que ir, que ahora sí que es algo que nosotros nos propusimos y que a lo mejor nos podemos desviar del plan, pero ellos estarán ahí para asistirnos. So that's another quite challenge that we could say that for some people is kind of hard to imagine that we have guides, or we could say guardian angels, right? To help us, to assist us in our journey, right? Yeah, we have both guides and guardian angels, and they're there to help us. And our guardian angels are there to steer us away from trouble where we might physically die before we intend to. And our guides are there to try to steer us on the right course. And they send us very subtle messages like flashes of intuition. Ok, entonces dice que realmente los guías espirituales o el ángel de la guarda, todo esto, que van a asistirnos incluso en circunstancias muy, digamos, muy fuertes. Ahorita nos dice un ejemplo, que por ejemplo, si una persona que todavía no está destinada a morir, pues ellos podrían realmente intervenir en, pues, no evitar algo así, ¿no? Entonces, están pendientes y todo eso, pero si sucede algo es también porque podemos experienciar ciertas o aprender ciertas circunstancias. So we could say like in this case that you mentioned about accidents, or, you know, because we could have trouble or we get through some rough times, but also can we say that it's part of our learning process, right? That even though we might strive or we might get on the wrong path, but it's still a life experience to learn, right? Yes, and we learn from every experience. And even if we stray off our path, we can still learn from those experiences. And you actually learn more from your failures than from your successes. And so it's really important when you have a failure to recognize what that lesson was for you. Amazing.
Así que, imagínense, dice que a pesar de que también que, como le decíamos, si tuviéramos algún problema, si tuviéramos un accidente o si hiciéramos algo malo en la vida, o sea, otros de todos modos siguen siendo experiencias que nos van a ayudar a aprender y que realmente son muy valuables. O sea, por eso les digo, no se metan en esa parte que en la culpabilidad, en cualquier otra emoción negativa. Si lo podemos a ver desde otra perspectiva de alta conciencia, se dan cuenta que nos va a ayudar a crecer y evolucionar. So we could say, Garnet, that could be a higher consciousness to see our mistakes, our troublings. If we could see from that higher perspective, that's going to help us to grow, right? Absolutely, yeah. And the trouble is, most of us don't get to access to our higher selves. I mean, you help people, Martin, in your QHHT practice, but a lot of people don't get that chance. But that's really to enlighten us about where we are in our journey. Entonces, eso es lo que nos dice, que realmente no muchas de las personas tenemos ese acceso a esa alta conciencia. ¿Qué le podemos decir también? Nuestro ser superior, nuestro ser interior, como quieran decirlo, nuestro yo, el yo soy, que también le dicen en la metafísica, ¿sí, no? O el espíritu, que realmente dice que esa es la parte que si podemos accesar, pues nos va a guiar en la vida a tener mejores decisiones y que también otra forma de comunicarse es, pues, a través de esta técnica de las hipnosis de la sanación cuántica regresiva, que hablamos directamente con el espíritu, que tanto les he hablado de ello. So that's something that I quite I've done, many shows about the QHT, about the higher self, because many people might know that information of the higher self through different names: the inner selves, the oversoul, the higher consciousness, Yes. or many names that they could, go after, but it's pretty much the same, right? It is the same. You can call it whatever you want. It's really the same connection, and it's very wise and very helpful to people, and that's why you really help people, Martin, with your QHHT practice. You connect them to their higher selves. Exacto, entonces nos dice eso exactamente, que no le importa cómo le llamemos, como siempre les he explicado, ¿no? Que a través de esto pues van a tener acceso directo y que realmente pues nos va a ayudar en las prácticas, así como también Garnet, él es un facilitador de hipnosis de sanación cuántica, que en inglés es QHHT, pues realmente nos ayuda a pues tener un mejor, como dije, decisiones, entender todo lo que nos ha pasado en la vida y que ya hemos hablado extensivamente. Well, I have spoken, extensively, pretty much a lot about the QHT, but, and that you confirm us about. And that's another, I could say, I want to ask you about that, because you became a QHT practitioner. What was the year that you became, or what was the decision that you took to become a QHT practitioner? It came from Albert. After I finished writing my fourth book, I asked Albert what I should do next. He said, take the QHHT course. So I did. Wow. Entonces dice que le pregunté de que cuál fue su decisión de que él también se convirtiera en un facilitador de la técnica de hipnosis de sanación cuántica. Dijo que al terminar su cuarto libro, when was that you finished your fourth book, Garner, 2018? My first book was published in, or fourth book was published, in 2017. Okay, so that wasn't after that you become a QHT practitioner. After that, after my fourth book, I became a QHHT practitioner. Entonces, que después de que publicó su cuarto libro en el 2017-2018, le preguntó a Albert qué estaría bien que se convirtiera en un facilitador. Le dijo, sí, eso también, adelante. Y es donde a él le ayudó a tener esa decisión de también convertirse en un facilitador de la técnica de Dolores Cano, de hipnosis de sanación cuántica. Well, let's get the other question. So that pretty much leads us to, okay, so this is kind of a funny question because I read a couple of the chapters when, Aber, that's the question, Aber and the guys have a sense of humor. And if it's so, could you explain us or give us a little bit of examples? They have a great sense of humor, Martin, and there's lots of humor on the spirit side. It's not sort of a solemn, somber kind of place. They have lots of fun. And
throughout my experience with Albert, he always teased me about my human foibles, the things that my disabilities, I guess you'd call them. And so he'd often tease me about that. And he'd also tell me many lawyer jokes. He liked to tell me lawyer jokes. Really? Okay, let me just translate that and you could share a little bit of that. Entonces le pregunté que, pues ya saben que pues teniendo pues su guía, imagínense tener una conversión, ustedes que le preguntarían, pero también esta de las preguntas le dije que si ellos tenían este sentido del humor hacia nosotros. Y dijo claramente que sí, dice que tienen mucho sentido del humor y que incluso pues él jugaba con él, ¿no? En cosas que a lo mejor no comprendía o en sus conversaciones, ¿no? Entonces ahorita nos va a platicar un poquito de esto y como te dice que también tenía chistes de abogados, ¿no? Please share some of that information, please. Albert's favorite joke about lawyers is that one day St. Peter and the devil were arguing about the exact placement of the boundary between heaven and hell. Entonces dice que primero dice que el chiste es de que entre Dios y el diablo estaban alegando cuál era la frontera, la línea entre el infierno y el cielo. So after they argued for a number of hours, St. Peter finally threw up his hands and said, okay, we can't agree. So now, Mr. Devil, I'm going to sue you. And the devil smiled at him and said, oh yeah, and where are you going to find a lawyer? That's a good one. Entonces que ese argumento no era Dios pero era San Pedro. Entonces dice que en el argumento dijo San Pedro, ya me rindo, dice, ya dice que aventó la primera piedra, dijo, bueno, ya vamos a decidir el argumento, vamos a discutirlo legalmente. Sí, dice, pues a ver, ¿en dónde vas a encontrar tu abogado? Porque todos los que están aquí de mi lado. ¿Ya entendieron? And he also liked to, whenever he tried to explain some concept to me that I couldn't quite understand, he would say to me, that's because you have to deal with the limitations of your puny human mind. Exacto. Entonces, que también, otra de las partes que también le mencionaba es de que a veces hay algunos conceptos que le transmitía y que a lo mejor muchos de ustedes a lo mejor también no comprendemos. Dice que pues tenía que estar consciente de que tenemos una mente limitada y que eso también no nos permite comprender más allá. Exacto. So he is a very funny guy, and you'll find that when you cross over to the spirit side, there's lots of humor, very funny place actually, very enjoyable. Entonces que pues ya una vez que recordemos, una vez más cuando crucemos, pues sí, tiene mucho sentido del humor, no un sentido del humor negro, sino un sentido del humor pues agradable y que realmente pues no tiene nada que ver mucho pues con nuestra mente limitada, sino más disfrutada, ¿no? Yeah, I was reading a couple of examples like this is like a very common questions about the lottery number, right? Yes. Yeah, he won't give me a winning lottery number. He says that's not in your plan. He doesn't tell me exactly what's in my plan, but he says winning the lottery is not part of your plan, so forget it. Right. Yeah, I remember I was reading about like I'm gonna get another 2x4. Yes. Yeah, and you like to tease me. He said sometimes I'm so dense that he has to hit me over the head with a 2x4 to get me to pay attention. Right. Ok, entonces dice que pues ese gran sentido del humor incluso pues dice que constantemente jugaba con él, ¿no? Y que a veces en ciertos conceptos que no entendía o que a lo mejor, por ejemplo, eso del muy típico, ¿no? De que dices, bueno, pues que me dé el número de la lotería para que me lo saque. Y dice Albert, pues no, eso no es parte de tu plan de vida y que aunque no le decía mucho su plan de vida, porque pues también tenemos que nosotros es parte del reto, del aprendizaje, el que tenemos que descubrir y pues todo lo que llevamos y que Garnet le decía, bueno, pero ¿cuándo va a ser el número de la lotería? Y que ya de plano dijo, ¿sabes qué? Voy a encontrar un palo, te lo voy a dar en la cabeza para que entiendas, pero un humor muy simpático, como le estaba diciendo que leyendo el libro, exactamente ahí describe un poquito de esa parte que a lo mejor no se identifica. So many of us, we could identify with that, kind of question and this interaction that you had with Albert, and I was keeping, I'd say that to the public, what would it be, your questions if you had the chance to ask, your guy, just like your case. So that's something that very, very resonates with me. And I guess many people too, if they had the chance to ask these questions to their guides, right? Yeah, I'm sure everyone would like that opportunity, but
fortunately for me, I have the direct communication with Albert. Most people have to listen to very subtle messages from their guides, which is not as easy. Entonces dice que sí, pues se siente un privilegio que él pues, tuvo esta oportunidad de pues tener esa conversación con Albert y todo eso que es parte de su pues de su plan de vida, ¿no? Pero que pues también muchas personas pues sí es muy difícil a veces tratar de entender estos mensajes que a lo mejor no los mandan. And can we say, Garnet, your experience with these conversations with Albert, in which form of communication our guys try to send us the message for, through our lives? Which forms they present that information? Well, they send messages in a number of forms, like a flash of intuition, a whisper in your mind, a gut feeling. And you can really listen to these better if you're in a state of meditation. So if you meditate, the thoughts, these messages will start to come in louder and clearer. Awesome. Entonces le pregunté que cómo sería estos mensajes que a lo mejor los guías dice que en sus conversaciones que siempre nos están tratando de enviar esos mensajes. Nos dice que de muchas maneras, que realmente en forma cuando dicen que ustedes sienten ese instinto, esa intuición, es una parte también de escuchar a tu alma, otra parte es en mensajes que nos pueden llegar de repente a la mente o a lo mejor en un sueño, ¿sí? Entonces, son las formas que ellos se pueden comunicar con nosotros. And precisely, I really developed one of those workshops, like a group guided meditation. So, people can meet their guardian angel, the guides, and deliver the message. So that's quite, accessible for people, in the simple form, not as like a QHHT, but, that's a way to access to that part, So that's absolutely. And if people want to really more direct communication with their guides or their higher self, I would recommend a QHHT session because there you can actually get a straight question and answer, as you well know, Martin, so they can get really the direct answers to their questions. Yeah, that's really beautiful. Yeah. Entonces dice Garnet que, pues, como nosotros también tenemos esta parte de esos talleres de conocer a su guía, a su ángel, también nos dice Garnet que una forma más efectiva es que hagan esta sesión de la hipnosis de sanación cuántica, porque ahí realmente también tienen este acceso directo con los guías o con el espíritu realmente, donde les van a responder todas las preguntas que ustedes hayan tenido en su vida. Y eso es algo maravilloso. And we could really share, the both of us, like we colleagues, that we could share that information, right, Garnet? Yes, and as practitioners, we really enjoy sharing that information with the people. It really helps people improve their lives and understand more about their journey. Exacto. Tú dices que precisamente esta dinámica, esta parte de la hipnosis de sanación cuántica, pues nos va a ayudar precisamente a sanar, a entender, a mejorar nuestras vidas, que es últimamente el objetivo. And I could share something about, Garnet with you, because I remember one at a time, a couple of years ago, I had a session with my sister and our guy came through and we have like an hour and a half conversation between the three of us, even though she was experiencing a past life when she was a child. She was a 9-year-old in Uzbekistan, one of these Eastern European, like more Asia, down to Russia, and in the 13th century. And wow. That's when she was having a lesson with the guides. And that's when we experienced that in the QHT session. And that was amazingly, that really blew my mind, and many other QHT sessions, but personally, it was like with my sister, and that later, he explained about our life purpose and family members. It's like totally, that's something that we could share in that part, that had revealed the life to us, and we now are sure we feel more confident in what we're doing in our destiny. So eso es lo que le estaba diciendo a Garnet, que realmente en una sesión que tuvimos también, como le has explicado con mi hermana, pues ahí que ella estaba experienciando una vida pasada en un país que se llama Uzbekistán en el siglo XIII. Ella era una niña de 9 años y ahí es donde se nos presenta nuestro guía y nos habla acerca de nuestro plan, de nuestro destino y todos los detalles que uno puede tener en esta vida, incluso hasta con familiares y amigos. So
So that's another part that I want to share with you. And also, like, you have witnessed as well many other QHT sessions, right, Garner? Yes, I've done quite a few, and they're very enlightening for me, not just for the client, but for me as well. And I learned a lot from every session, and it's really, I'm glad that Albert suggested I take the course. Entonces dice que también obviamente él ha aprendido muchísimo durante las sesiones de hipnosis de sanación cuántica y que pues precisamente le confirma que Albert le sugirió que también él estudiara esta parte porque pues también le ha ayudado a expandir su conciencia, entender pues la vida, ¿no? Y todos los conceptos que pues Albert le había transmitido y lo refuerza mucho con Steve. So we could say like all these topics that Albert went over with you in your first book, Naya, you've experienced it firsthand in your QHT session that we could say really expand more your consciousness, right? Yeah, it really expands upon what Albert has told me, sheds a new light on some of the things he told me, and it's very sort of mind expanding. Absolutely, I learn a lot from every session, and it really builds on what Albert has already told me. Entonces dice que exactamente esto le ha ayudado a comprender mucho más también de lo que Albert le ha compartido en su libro, expander más esas grandes verdades, confirmando todas esas partes imagínense, de su primer libro, ¿no? Y que ya combinándolo con las sesiones de hipnosis, pues le ha ayudado bastante a Garnet a comprender, pues, este maravilloso tópico que es todo el universo, ¿no? Entonces, so we could say, following to our next questions, podemos decir que esto nos va a decir la próxima pregunta, which is, did your life change after all this knowledge was shared to you, Garner? Absolutely. Before I met Albert, I was a straight-laced, button-down corporate lawyer, and I didn't really pay much attention to homeless people or other people in general. After I met Albert, I look at things in a much different light. Entonces, much better light. I'm much more fulfilled now. Ok, entonces nos dice Garner que obviamente la pregunta fue si después de toda esa información que su guía Albert le compartió, ¿qué tanto cambió su vida? Dijo, sí, dice, él se considera que pues, era en ese tiempo pues un, como decimos, atrajinado abogado que era muy, muy disciplinado, muy recto en su forma de ver de vida. Ahora ha cambiado su concepto, ya entiende y ve del mundo desde otra manera. So tell us more about that, how that changed in your life, Garner. Well, now I understand that when I look at other people like you or anybody on the street, they appear to be separate, but we're actually all connected. We're connected to each other, connected to God. And so whatever you do to someone else that you meet, you're really doing it to yourself. And so that's really goes back to the golden rule of Jesus Christ. Beautiful. Entonces dice que realmente, pues, dice que ahora que ve a las personas en la calle, incluso los mendigos, realmente ha cambiado porque dice que todos estamos conectados. Porque antes dice que lo veíamos como una separación, pero ahora dice que todo está conectado con nosotros y esto nos manda recordar una vez más ese precepto, esa virtud que nos dice Jesús, ¿sí? And what was the precept of Jesus Christ that told us, Garner? Well, basically, he said, do unto others as you would have them do unto you. In other words, treat your fellow person the way you want to be treated. And that's really, call it the golden rule or whatever, that's really the principle we should all live by. Entonces dice que el principio que nos dice Jesús es, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces que eso realmente, como esa interconexión que todos tenemos porque somos una unidad, pues últimamente nos va a beneficiar también a todo nuestro mundo. That's beautiful how you laid it out, because we have this belief system of the self, the self-ego mind that tends to separate everything, right? Yeah, our minds tend to think that we're separate from everyone else, but in reality, we're not. And what that leads to is that once we know that we're all sort of tied together, we're connected, is that we shouldn't judge other people because we don't know where they've been or where they're going. Exactly. Entonces dice que ya precisamente entendiendo, comprendiendo este principio, ¿no? De no juzgar a los demás por sus apariencias, porque tú nunca sabes lo que ellos han experienciado durante la vida. Entonces, ahora sí que no es bueno esa parte, ¿no? Entonces nos refuerza que, pues, el no juzgar y más que nada el comprender, ¿sí? So we could say that instead of judging,
rather to understand and try to help others, right? Absolutely, because everyone is a soul having a human journey, just like we are. So if we understand that, then we need to try to do our best to help them get the most out of their journey. And that means helping them whatever way we can and not be fearful and not being angry with them. Beautiful. Entonces dice que realmente, pues en vez, como hablábamos, ¿no? En vez de juzgarlos, comprender realmente que a lo mejor, como dije, han pasado algunas situaciones, pues, en su vida, ¿no? Entonces también nos motiva, que dice que en vez de esa parte, pues, si en alguna forma podemos ayudar, pues qué maravilloso, ¿no? Y que realmente hay que verlos como son otras almas que están pasando experiencias en esta vida, ¿sí? Y que si en alguna manera podríamos ayudarlos a mejorar su vida, sería mucho maravilloso. That's beautiful, Garner. That's really quite revealing too for other people, you know, who for the first time they might see this interview. So I guess that's going to inspire them, you know? All right, so that's going to lead us to another question, so which is more personal, so whatever you can share, you know. And the question goes like, how were the reactions of your family, friends, or people that you know when you publish your first book? So la última, bueno, de las preguntas es, fíjense muy bien, es una pregunta personal y le dije, bueno, que nos pudiera compartir lo que quisiera, porque obviamente con toda esa información, imagínense cómo reaccionó primeramente pues, su familia, amigos y conocidos que conoce cuando él publicó este libro. Please. Well, my family was very supportive. My wife is very spiritual, so she really immediately signed on to what I was telling her about Albert. And my two sons, they're very open-minded, so they went along. So they're very supportive. Most of my friends are supportive, but I have to say that some of my former law colleagues and clients don't sign on to what I was saying, and some of them probably think I've become senile, but that's okay. I mean, that's my journey. They have their journey. Of course. Entonces dice que pues su esposa dice que lo apoyó totalmente, porque dice que ella es muy espiritual y cuando pasó dijo, adelante. Sus dos hijos dice que también tenían su mente abierta y también la apoyaron. O sea, la mayoría de la gente que lo apoyó, dice que algunas personas que realmente, pues no, como todo, ¿no? Que realmente ya no es su responsabilidad como de cada uno de ustedes, pues toda esta información que él compartió con el libro, ¿no? Entonces, que eso ya no lo preocupa, pero que en general sus familiares y los amigos más cercanos lo apoyaron. So we could say, in other words, like your closest friends and family, they really support you into this journey, right? Yes, absolutely. They're totally supportive. And because of my books, I've met so many new people who are very supportive, who are spiritually enlightened, like yourself, Martin, and that really makes it all worthwhile. Exacto. Entonces dice que, obviamente, pues gracias también a su primer libro que publicó, también empezó a conocer, pues, más gente, ¿no? Que le ha inspirado a cambiar su vida y apoyo que ha recibido y está conociendo, pues, mucho más personas así. Entonces, eso también es maravilloso que podemos compartir esta parte, ¿no? Y que nos sentimos totalmente, como dice él, agradecidos y privilegiados también en cierta parte, pero desde un punto muy humilde de compartir todas esas experiencias. So we could say like, it's kind of like quite an adventure that you took by releasing this book and all this knowledge about it, right? Yeah, it was an adventure indeed, a very exciting adventure, very fulfilling. And my life has changed dramatically since meeting Albert, and I wouldn't have it any other way. It's great. Entonces dice que obviamente pues sí, ha cambiado bastante su vida desde que conoció a su guía Albert y todas esas, que realmente es una aventura que ya lo ve de esa manera y que no lo hubiera tenido o lo hubiera tenido una mejor pues respuesta o vida como la tiene ahorita, pues gracias a esta gran experiencia maravillosa. So, is there you want to give us like a whole message from your first book, like we say, you know, because we know there's a whole lot of topics to talk about in your other books. And I hope, you know, we can, you know, have another interviews about, because we try to plan to give a little more about your books because they are unbelievable. I really highly recommend them. And could you say us a little message, whatever message you want to see from your first book, Garnet? So le estoy diciendo que nos diga un mensaje maravilloso desde su primer libro, porque sabemos que tiene pues más libros, ¿no?
y que eventualmente le estamos pidiendo que nos dé otra entrevista y que nos dé, pero mientras que nos dé un pequeño mensaje de este libro. Please give us a whatever message you want from your first book. The overriding message from the first book is that we're eternal souls, we live forever. We came here on a journey on planet Earth because we chose to. And that when we die, no matter how many mistakes we make or wrong turns we take, we're always going to go back to the beauty and splendor of the spirit side. So never fear death, because death is just a doorway into another room. Entonces nos dice este mensaje que no importa que lo que estemos pasando, viviendo, siempre tratan de mejorar ese aspecto y que no importa los errores que no tengan, de todos modos vamos a terminar una otra forma en el mundo de los espíritus y que no nos van a juzgar. Entonces que gracias a esta información pues traten de mejorar sus vidas también y recuerden que como dije, no nos van a juzgar y que de una u otra manera también nos vamos a volver a reunir con todo ese grupo de almas y que somos espíritus eternos que estamos constantemente evolucionando. I hope I don't miss anything because you went kind of a little long, but I tried to get most of it, you know. But thank you. That was very beautiful. Thank you for sharing this information. And let me ask you one more question. Do you still have contact with Albert? Yes, I do. I do have contact with Albert. And in fact, I've my fifth book is in the process of being published. It has more dialogue and adventures with Albert. So it'll be coming out sometime next year. Awesome. Entonces le estaba preguntando, por última pregunta, le dije, bueno, ¿y todavía sigues en contacto con tu guía? Dice, claro que sí. Dice, incluso dice, ya estoy por publicar su quinto libro y que habla acerca más de esas conversaciones y estos viajes astrales, obviamente con Albert y los guías, y que lo va a publicar ya el año, en cualquier ese tiempo, el año que viene. Así que esténse atentos que, como les dije, todavía hay más información que estos libros maravillosos de Albert de Garnet que nos va a compartir en las siguientes entrevistas. So, thank you very much for this beautiful interview, and I hope we get more, you know, because that's quite impressive and beautiful, the way you wrote your books and all information that's poured from Albert and your astral travelings, and I hope, you know, we can get more of it, but for now, you know, we're very grateful for this very first, and I encourage everyone to read this book. I hope, you know, we can get it in Spanish, you know, with the publisher. So, because it's a very simple, very, I guess many people will identify of what kind of questions could, you know, one can get from the spirit guide, from the guardian angels that we all have in this life, you know. So, les estoy diciendo a todos que esperemos que tengan la traducción de este libro porque realmente la manera como esas entrevistas con Albert, esas conversaciones, y que realmente mucha gente se puede identificar en qué le preguntarían a su ángel, ¿no? Entonces, imagínense, es un libro, ¿sí? Y ya como les leí, son 15 capítulos de toda esa serie de tópicos, podríamos decir que básicos. We could say like this whole like 14, 15 chapters are very basic information that one can really appreciate, right? That's what is the intention, to make it easy to read and understand, and I hope I accomplished that. Yes, it clearly it did it, because I remember when I first time reading about Dolores, they were like a little more complex, you know, like more advanced, but yours are very, anyone can really understand the way you put it out, the way you lay it out. It's beautiful. So le agradecemos mucho porque realmente dice que el objetivo fue que lo escribiera de una manera sencilla, que todo el mundo lo entendiera y que yo se lo confirmo, se lo recomiendo. No es muy difícil de leer, es muy sencillo. Como les decía, aparte de otros libros que he leído, sí un poquito más complejos, pero es la manera que lo presenta, es para que todo el mundo lo entienda y que van a sentir ese mensaje. So we could say like you are achieving your purpose from these conversations that Albert really encouraged you to deliver it to, we could say, humanity, right? Exactly. Albert wanted me to make his revelations available to everyone, which is why I wrote my books, why I do these interviews. And I'd like to say, Martin, you're a very good interviewer. Thank you for inviting me on your show. And I'd be happy to come back for another interview anytime you want. Thank you so much, Garnet. I really appreciate that part. Y nos dice que nos agradece mucho por esa entrevista y por el espacio que le estamos brindando y que claro que está accediendo para que
nos da más entrevistas. Así que, please, Garnet, could you just share your network from Facebook, YouTube, whatever you have, and we're going to write it down, but I want you to just say it, please. Sure. The best source of information for me and my books is my website, which is garnetschulhauser.com. And on there, you can get onto all my social media sites, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. And there's also buy links there to all the online stores where you can buy my books. Ok, wonderful. Ahorita nos acaba de compartir todo su network, que ahorita cuando presente, lo vamos a escribir aquí abajo para cualquiera que quiera obtener sus libros o lo pueda contactar. So you're now based in Canada, right? In Vancouver, which you say is the West Coast, right? It's actually on Vancouver Island, which is just west of the city of Vancouver, near the city of Victoria. So that's where I live now. Entonces, aquellas personas que estén de aquel lado él dice que está viviendo en la parte oeste de las islas de Vancouver, y hay gente que puede estar cerca de él, que escucha esa entrevista, lo pueden contactar si quieren una sesión. If they want a QHT session, they can reach you to visit you there, and Yes. any of your books, cualquiera de sus libros, lo que sea, lo pueden contactar en sus redes sociales, y él maravillosamente, como a mí me ha contestado y que hemos disfrutado de esa entrevista, le agradecemos. So I could say, I really enjoyed this interview. I really appreciated that you tell us about, because I know from the interviewer part that you are answering, some of the personal questions, and I know sometimes like very delicate to express, but you quite did it really good, and I really appreciate that part. You're quite welcome. I'm delighted to be on your show, Martin. Thank you so much, Garnet. Entonces, les agradecemos mucho su participación y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye-bye.